Bueno, hola, buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Muchas gracias por estar acá en Calama, obviamente los que ustedes vivan acá, en este auditorio. Bueno, me presento, soy Lester Calderón, soy trabajador de una fábrica de explosivos llamada Ónica, que hace servicio a la minería. Al mismo tiempo, hace cerca de 7 años soy dirigente sindical, tanto en la fábrica como también a nivel nacional de la Confederación de Trabajadores de la Industria y la Metalurgia. Y bueno, junto con compañeros y compañeras, como dijo Nancy en la presentación, hemos querido hacer este encuentro para poder también dar esta batalla, porque un trabajador y las trabajadoras también como Galia lleguemos al Congreso y no nos sigan gobernando los mismos de siempre. Y acá voy a dar un poco algunas argumentaciones también de por qué nosotros hemos querido también desarrollar esta campaña y por qué también hemos venido a Calama. Nosotros entendemos que durante muchos años nos han dicho que las y los trabajadores no podemos hacer política, que el hacer política solo está restringido para un puñado de tecnócratas de cuello y corbata, esos mismos tecnócratas que ganan cerca de 7 millones de pesos en el Parlamento y que por lo tanto no solamente tienen un sueldo como un gerente, sino que también viven como gerente, alejado totalmente de la realidad que viven millones y millones a nivel nacional. Y al mismo tiempo hay una cuestión importante acá, que justamente son estos políticos de los 30 años, estos políticos de los partidos tradicionales, que justamente son los que durante décadas han legislado en contra del pueblo trabajador. Y justamente una de las cuestiones más importantes que nosotros hemos propuesto también, voy a bajar un poquito, estamos proponiendo y lo hemos dicho también públicamente y también firmamos un compromiso, es justamente que nuestro compromiso es que si es que nosotros llegásemos a ser electos en esta carrera parlamentaria, vamos a cobrar lo mismo. Yo en particular voy a cobrar lo mismo que cobro en la fábrica y toda la demás plata se va a ir a la organización y a los fondos de lucha, de huelga, a las ollas comunes, de organizaciones sociales y sindicales, y también justamente para desarrollar la organización y la movilización de los trabajadores y el pueblo. Esto lo creemos esencial porque justamente esta política de que todo parlamentario gane como un trabajador calificado o una profesora como Galia, es justamente para ir en contra de los privilegios de estos políticos que, como dije, han legislado y han gobernado contra el pueblo trabajador. Después, por otra parte, que nosotros estemos haciendo política, es decir, que los trabajadores hagamos política como trabajadores, esto le da también un poco de miedo también a los empresarios y a los políticos de los 30 años, porque son justamente, como dije recién, los que nos han gobernado y que han gobernado también en base a generar un negocio con derechos tan mínimos como la salud, la vivienda, la educación, que hoy en Chile son negocios para los grandes empresarios, pero que para los trabajadores y el pueblo es un costo familiar, y que muchos, por ejemplo, nos hemos endeudado. Yo todavía sigo pagando el CAE, todavía me lo cobran mensualmente y supongo que muchos estudiantes también. Así que justamente nos organizamos en contra de esta política, esta vieja política de los partidos patronales, de los partidos tradicionales, que no solamente ganan como millonarios, viven como millonarios, como gerentes, sino que también están financiados por empresas. Y en el último tiempo hemos visto, por ejemplo, cómo estos parlamentarios han legislado también casi con la lapicera o con el lápiz de las grandes empresas, como vimos por ejemplo con la ley de pesca, donde casi los empresarios de Corpesca hicieron la ley de pesca y al final le terminaron regalando el mar a las grandes 7 familias que saquean los recursos naturales en el mar. Entonces, por ahí quería partir, en ese sentido, yéndome inmediatamente contra la casta política privilegiada de este país. Y después también quería pasar un poco también a un poco también comentarles que una de las cosas importantes también de lo que sucede acá en Calama es que generalmente se nos dice que acá en Calama o en el norte de Chile se producen o se generan las riquezas que son el sueldo de Chile. O sea, históricamente se ha dicho esto. Se ha dicho que el cobre es la viga del modelo económico chileno. Por ejemplo, acá Chuquicamata produce el 57% del cobre que se produce en la estatal Codelco. Acá en la segunda región se produce el 64% de la producción minera a nivel nacional, pero también hay que decir, hay algo que contrasta. ¿Qué es lo que contrasta?
que solamente el 29%, el 28-29% de la producción minera es estatal, es por la vía de Codelco, y el 72% está en manos de privados, como con grandes mineras transnacionales o nacionales de la familia Luxic, o grandes empresas transnacionales como BHP, Glencore, Albemarle, etcétera, etcétera. Pero también esto que nos dicen sobre que hay recursos, sobre que se genera el sueldo de Chile, contrasta también con las condiciones de millones. Acá en Calama tenemos, por ejemplo, 900 familias que viven en campamento, contaminan los ríos, ya casi está contaminado el río Loa, contaminan los salares, empresas como Albemarle o SQM. Tenemos, por ejemplo, como dije recién, tenemos 900 familias que viven en campamento, pero también desde el año 2009 Calama es una zona de sacrificio. Se lleva más de 12 años esperando que se haga o se concrete el plan de descontaminación que se pelotean entre Codelco y el gobierno de turno, y eso aún no se ha generado, y esto ha generado también justamente que las condiciones de vida de los trabajadores y de su familia y del pueblo empeoren cotidianamente, y esto se ve reflejado, por ejemplo, en que el hospital de Calama año a año esté saturado de personas o compañeros, trabajadores, compañeras, con, por ejemplo, enfermedades respiratorias, porque también es una zona saturada de polución, y también por el cáncer, que no solamente es voy a acá hacer una ironía que no corresponde, pero iba a decir que no es solamente un privilegio de Calama, sino que, por ejemplo, en Tocopilla, que también es una zona de sacrificio, o en Mejillones, la mortalidad, por ejemplo, infantil en Tocopilla es el doble de la media a nivel nacional, o los habitantes de Tocopilla tienen posibilidades de contraer cáncer un 156% más que en la media nacional. Es decir, nos dejan las zonas de sacrificio y los empresarios se llevan una millonada de plata. ¿Cómo se refleja esto? Se refleja, por ejemplo, en que Codelco tuvo excedente este primer semestre de cerca de 5.000 millones de dólares, que Minera Escondida solamente en el primer semestre haya ganado 2.000 millones de dólares, que por ejemplo se acabaría, nosotros dábamos esta cifra para decir que con esos 2.000 millones de dólares acabaríamos, por ejemplo, con los campamentos y con el déficit habitacional en la ciudad de Antofagasta, en la región de Antofagasta, que en la ciudad en particular son cerca de 25.000 viviendas en déficit, o que por ejemplo se podrían construir 10 hospitales como el Hospital Regional de Antofagasta, que es el hospital más importante en la macrozona norte. También, y algo que es muy sentido también por la población de Calama, es que los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo tampoco tienen, la juventud no tiene dónde estudiar, porque acá no hay universidades estatales. Por lo tanto, muchos de los jóvenes se van a ciudades como Antofagasta, Santiago u otras ciudades, lo que implica también un gasto que los trabajadores tienen que correr. Esos gastos significa, que conversábamos recién con diferentes compañeros de Chucky, que nos decían que significa que hay que pagar arriendo, alimentación, los estudios, que además, como dije al comienzo, acá los derechos mínimos como la educación están privatizados y son un nicho de negocios para grandes empresarios. Por ejemplo, la educación es el quinto nicho económico más importante de negocios para los grandes empresarios en Chile. Entonces me parece que las consecuencias sociales también, la contaminación, como dije, los campamentos, el problema de la vivienda, me parece que es muy importante poder también referirnos a quienes son responsables, porque acá tenemos responsables, como dije recién, las grandes empresas como Albemarle, SQM, que por ejemplo no solamente contaminan el salar de Atacama, no solamente utilizan 2.000 millones de litros por segundo de agua, y que seguramente con la producción, si se mantiene la producción de Albemarle y de SQM en 30 años más, va a implicar que el agua del salar de Atacama desaparezca. Por lo tanto, también produciría una crisis también incluso para la comunidad Licalantay, que es una comunidad ancestral que tiene 13.000 años de historia, y que hoy no tienen ni siquiera un derecho democrático de poder, por ejemplo, decidir qué es lo que se hace con su territorio, porque está totalmente fragmentado, y esto lo habilita el Estado de Chile con las concesiones, y también estas grandes empresas que saquean los recursos naturales como el litio, que se pinta como perdón, voy a tomar un poquito de agua. Disculpe. Que se pinta como una empresa verde, pero que en realidad
puede terminar con la flora y fauna del Salar de Atacama y con la vida comunitaria y ancestral de las comunidades Ligalantay. Entonces, acá me parece que hay algo muy importante también, que no es solamente estas consecuencias, sino que también, por ejemplo, acá en Calama, como dije hace un momento, se nos han dicho durante 12 años que va a haber un plan de descontaminación que no ha resultado, y ahora nos están alargando este plan de descontaminación y nos tiran ciertas aspirinas, ciertos dulcecitos, como la instalación de esta estación de monitoreo ciudadano, pero que en realidad no cambia absolutamente nada la zona de sacrificio que hoy están viviendo los calameños y las calameñas, cuando cerca de 15.000 calameños y calameñas decidieron justamente que haya un plan de descontaminación en la comuna, y eso no se ha logrado por responsabilidad de los políticos de los 30 años y los partidos políticos de los 30 años, y en particular, por ejemplo, acá el alcalde Chamorro, no me sé muy bien el nombre, creo que Eliezer Chamorro, ha permitido justamente que este plan de descontaminación no sea nombrado, que esté por abajo de la alfombra, y que en última lo que hace la Federación Regionalista Verde Social es administrar las migajas que dejan las grandes empresas y las zonas de sacrificio, sin terminar justamente con problemáticas tan importantes como la contaminación en la ciudad. Pero también me parece que no solamente son los responsables los partidos políticos de los 30 años, acabo de nombrar también a la Federación Regionalista Verde, sino que también, por ejemplo, la derecha, obviamente porque profundizó el modelo neoliberal de la dictadura, privatizó sectores estratégicos tan importantes como la electricidad, la energía, donde ahora tenemos empresas como Engie o AEGENER que tienen parque eólico y que se llaman energía verde, pero esa energía verde son para las mineras, justamente para seguir contaminando a las comunidades. Entonces, al final, todo lo que sea verde en Calama, en la segunda región, es igual a energía para las minas, para el extractivismo y para que justamente sigan las mismas condiciones del pueblo trabajador. Entonces, aparte de esto, me parece que hay una cuestión muy importante, y acá quiero entrar también al nivel de las y los trabajadores, es que no solamente son responsables políticos los partidos de los 30 años, sino que también nosotros como trabajadores necesitamos, si nosotros decimos queremos hacer política, también necesitamos transformar nuestras organizaciones sindicales, porque en el último tiempo, y en particular en Calama, donde además hay una clase trabajadora tan fuerte con una posición estratégica, es decir, si separara Codelco, Gavi, Albemarle, Soquimich o otras mineras, por ejemplo, que están acá en la provincia del Loa, claramente sería una paralización que repercutiría en toda la economía nacional. Ya dimos los primeros datos al comienzo, pero lamentablemente los dirigentes sindicales del Partido Comunista, que han dirigido históricamente tanto los sindicatos acá de Chuquicamata como también algunas federaciones contratistas, lo único que han hecho es dividir a los trabajadores como trabajadores de primera y segunda clase. Entonces tenemos trabajadores de compañía, tenemos trabajadores subcontratistas, a veces subcontratados, con condiciones paupérrimas. Muchos dicen, no, es que se gana mucha plata, pero esa plata se gana en base a bono, que cuando te despiden ni siquiera los contáis para poder, para que sea un finiquito más abultado. Y por otra parte, con una de las ciudades, una de las regiones con una inflación minera, por la actividad minera, que es bastante alta. Por ejemplo, acá el suelo y la vivienda es un 20% más alto que en Santiago, y Santiago es un 20% más alto que a nivel nacional. Este argumento hoy día salió en la tele, pero bueno, entonces lo que estoy tratando de decir es que la clase trabajadora también necesita transformar sus organizaciones sindicales, porque los trabajadores y las trabajadoras no solamente hacemos política en lo electoral, sino que hacemos también política con la intelectualidad, hacemos política también con la juventud, hacemos política en los sindicatos. ¿Por qué? Porque los empresarios también tienen sus lacayos, tienen por así decirlo, ciertos agentes que mantienen a la clase trabajadora dividida entre trabajadores de primera y segunda clase. Al mismo tiempo, son esas mismas dirigencias sindicales que, por ejemplo, el año 2019, en pleno estallido social, cuando se estaba levantando la huelga general del 12 de noviembre, fueron los que impidieron, por ejemplo, que los trabajadores de Codelco y a nivel nacional los trabajadores del cobre se movilizaran, cuando 24 horas antes la Federación de Trabajadores del Cobre llegó a un acuerdo con el gobierno de Piñera y bajó el apoyo de los mineros.
y si hubieran paralizado los mineros al mismo tiempo que se paralizaban los puertos, era un jaque mate para el gobierno de Piñera, cuando el gobierno de Piñera estaba totalmente en el aire, cuando millones nos movilizamos en esa huelga general. La responsabilidad no son de los trabajadores, sino que más bien de los dirigentes sindicales. Entonces me parece que una cuestión importante es justamente que nosotros no solamente queremos hacer política en lo electoral, también queremos hacer política con la intelectualidad, con los jóvenes, con las compañeras mujeres, con la diversidad sexual, pero también tenemos que transformar nuestros sindicatos. Por último, y para ir cerrando igual, para no alargarme tanto, y de ahí entramos en la conversa, me parece que es muy importante que, cuando a nosotros nos dicen que los trabajadores no podemos hacer política, yo creo que lo que el PTR, el Partido Trabajadores Revolucionarios, quiere desarrollar es justamente que nos quitemos el miedo, en las y los trabajadores, las mujeres y la juventud de hacer política. Acá no se trata de un proyecto individual, no es que Lester Calderón sea una figura tocada por una varita mágica, como por ahí comentaba con el compañero de Chucky, sino que es un proyecto colectivo, partidario, de organización de la clase trabajadora. Nosotros hemos aportado en diferentes luchas, porque acá, como yo decía, la responsabilidad es de la burocracia sindical, pero hay otros sectores que también vienen luchando, como acá voy a hacer un paréntesis, como por ejemplo los trabajadores de Albemarle, que estuvieron 36 días en huelga, en plena puna altiplánica, en el Salar de Atacama, y con el apoyo de la comunidad Licalantay, que se tomó el campamento de Albemarle y lograron sus demandas. Eso también es una alianza muy importante, y es lo que también bloquea a veces la burocracia sindical, que no solamente divide a los trabajadores, sino que separa a los trabajadores de los pobladores, por ejemplo. No lo organiza en un lugar común, en asambleas comunes, donde todos podamos decidir qué acciones o no tomar. Entonces me parece que acá no hay ningún proyecto individual, es un proyecto colectivo. Como dije recién, acá más allá de Lester Calderón existe el Partido Trabajadores Revolucionarios y cientos de compañeros y compañeras que militan cotidianamente esta campaña, que es una campaña militante, porque no nos financia ningún partido del régimen, no nos financia tampoco ningún empresario, como sí lo financian a ellos, y por lo tanto hacemos política desde la clase trabajadora. Y acá para poder terminar un poco, nosotros justamente queremos construir este partido para que gobiernen las mayorías, es decir, para que gobiernen los trabajadores. Queremos conquistar un gobierno de trabajadores y trabajadoras democrático, que tenga sus propias organizaciones democráticas y se pueda debatir de todo, porque nosotros, compañeros y compañeras, queremos justamente torcer la mano a la historia, que no nos sigan explotando, que no seamos sujetos solo de explotación, sino que sujetos políticos, que podemos cambiar la historia. Y en ese sentido justamente va este proyecto, tanto electoral, pero también en todos los diferentes ámbitos que acabo de desarrollar, porque nuestro objetivo estratégico es justamente transformar la sociedad, un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo, y en ese sentido queremos una sociedad donde los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo puedan racionalizar y planificar la economía, la distribución y el consumo en favor de las grandes mayorías. Plata hay, lo dije recién, las ganancias de Minera Escondida, de Chuquicamata o de todas las minas podrían resolver los problemas sociales de la ciudad de Calama, de la región y a nivel nacional. Eso, compañeros y compañeras.